La ley en El Salvador, no quiero hablar de otro lado, la ley en El Salvador ¿se aplica o se interpreta? ¿Esto es un dicho o es una realidad? Pues es una realidad. No obstante, el artículo 19 del Código Civil nuestro nos da a qué se refiere a la interpretación de la ley. Y dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Ok, podemos poner un ejemplo. Si el Código Penal dice que el matar lleva una sanción penal de tantos años, de ahí no puedes perderte en tratar de interpretar que es que si lo medio mato, lo mato completo, tendré cárcel o no. No. El que matar o asesinar a una persona tendrá una pena de prisión establecida. Ok. Pero esto es desde el aspecto técnico jurídico, la interpretación que nos, o la forma de interpretación que nos establece el artículo 19 del Código Civil. Pero si ya lo llevamos al otro aspecto, porque las cosas no solo deben de analizarse desde el aspecto jurídico o técnico jurídico, sino también desde el aspecto político. Desde el aspecto político ya es otra connotación que se le puede dar a la aplicabilidad de la norma, y lo podemos ver desde dos vías. La interpretación se da cuando el significado de la norma existe para justificar ciertas acciones o decisiones sin cambiar el texto legal. Ocurre también cuando se ejecuta la norma tal como está escrita, sin modificar su significado literal respecto a su alcance. En nuestro país podemos verlo desde un aspecto mixto. ¿Cuál podría ser? Y te lo puedo poner como ejemplo. Un ejemplo muy claro de la interpretación de la ley, cuando me conviene y cuando no me conviene. Llevémoslo a un punto que no a muchos les gusta tocarlos, y si uno lo toca ven que es como una crítica o se está en contra de un sistema, pero uno como profesional del derecho, uno debe de hacer sus análisis apegado a los conocimientos en el aspecto jurídico. Y te voy a poner un ejemplo muy claro de la interpretación de la ley desde el aspecto político. La Constitución prohíbe la reelección inmediata del presidente. Pero ¿qué sucedió en el 2021? La Sala de lo Constitucional interpretó que un presidente sí podía optar por el cargo de la reelección de manera consecutiva. ¿Qué análisis podemos hacer al respecto? En este sentido, como la Constitución establecía que no era posible o no es posible postularse al cargo de presidente de manera consecutiva. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Si lo vamos a ver desde el aspecto jurídico, ¿qué tendría que haberse hecho? Si se tenía pensado desde el aspecto político, optar y postularse a un segundo mandato consecutivo, lo primero que tendrían que haber hecho es hacer un análisis, y si la Constitución en su estructura dice que no era posible, hacer las reformas correspondientes para que dentro de la Constitución ya quedara establecido que una persona optando el cargo de presidente podía postularse, es decir, ir a una contienda electoral para postularse y optar al cargo de manera consecutiva. ¿Pero qué se hizo? Hicieron al revés las cosas. Se fueron a una interpretación que hace la Sala de lo Constitucional en su momento y dice que no había ningún problema y por lo tanto se podría optar al cargo de presidente de manera consecutiva. Ya el aspecto de la reelección, ya la reelección se viene dando cuando ya se inscribe de manera consecutiva al cargo y la población en el momento de ir a otorgar su voto, le otorga el voto y que vuelva a ser presidente. Ahí ya se configura la reelección. Pero ¿qué es lo que prohíbe la Constitución? Hasta ahorita, porque no se ha hecho la reforma en el artículo, que una persona no puede postularse inmediatamente
para un cargo de manera consecutiva. Entonces, esa interpretación la hicieron porque me convenía y porque de esa manera se pudo optar a un segundo mandato presidencial. Entonces, allí vamos viendo cómo es que se van dando las interpretaciones respecto a la norma. Y las interpretaciones se van dando conforme, digo, hay que verlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista técnico-jurídico y desde el punto de vista político. Generalmente y lastimosamente en nuestro país se da eso, de que se hace conforme a mis intereses políticos, yo debo de interpretar o modificar, cambiar o crear una norma. Desde ahí creo que lo vemos y si se crea la norma por ese interés político, posiblemente esos intereses o esas leyes o esas modificaciones no van de acorde a las necesidades que la población o que la sociedad en general necesita, sino porque van apegadas a sus cambios, a que se hagan por un interés político electoral que en su momento se pueda tener. Bueno, pero ya si vamos a la realidad, hay muchos ejemplos. Pongamos el caso que pasó hace algunas semanas del exalcalde de Ilopango Este y el exalcalde de San Salvador, Neto Mason y Chicas. ¿Son como incumplimiento de deberes o algo así? Ok. El exalcalde de San Salvador, Neto Mason, está siendo procesado por varios delitos. Y uno es por apropiación indebida de cuotas retenidas a los empleados que ese delito termina cuando se paga. Podríamos decir que si se llegase a cumplir. Y una cosa, disculpa antes. ¿Es el alcalde o es la persona? Es que aquí se comete un error de aplicabilidad o de aplicación a la norma. Bien entendemos que el representante legal o la cara visible de la municipalidad es el alcalde, pero no es el alcalde el que ejecuta a título personal el que toma las decisiones que se ejecutan dentro de la municipalidad. Entendamos que es un consejo municipal que está integrado en las diferentes alcaldías, que llamamos concejales, los consejos plurales son que diferentes personas de diferentes partidos políticos conforman el consejo municipal. No obstante, está integrado el consejo por los concejales o los regidores, y son en su mayoría los que toman las decisiones de lo que se va a ejecutar en el municipio. Pero políticamente el responsable es el alcalde. Aquí, si hubieron este tipo de delitos que le imputaron o le están imputando al señor Mason, aquí tendrían que ver cuáles fueron aquellas acciones y cuáles fueron aquellas decisiones que dentro del consejo se tomaran para que se llegaran a concretar estas acciones, porque creería que no ha sido, no conozco a fondo el proceso, porque no soy parte en el proceso para saber cuáles las imputaciones que específicamente le hacen y cuáles son las acciones individualizadas que el señor Mason llevó en su momento y por lo cual están atribuyendo estos delitos. En ese sentido, no es él específicamente a título personal el que decide todo en la municipalidad. Lo mismo con Chicas, pero aquí vamos y hagamos como la pregunta que tú me dices y la ponemos en contexto. La ley se interpreta o dependiendo a quién se la interpreto o viendo a quién se lo aplico. Si nos vamos a poner los dos casos, al señor Chicas, si es él el responsable o sobre de sus facultades estaba el que se cumpliera la normativa respecto al maltrato animal, o había alguna dependencia dentro de la municipalidad, ¿quién era el encargado? Primero, directamente de administrar eso. ¿De dónde venían las órdenes? Si vienen del alcalde principalmente, o esas decisiones habría que tomarlas el consejo, y si el consejo las tomó, y si el alcalde Chicas no las ejecutó como el consejo las establecía, podríamos irnos al delito que establece el Código Penal, que es el incumplimiento de deberes. Habría que ver las acciones en específico que se llevaron
para caer en omisión y que tengo entendido que fueron varios perritos que estaban en un resguardo municipal, murieron de una forma por negligencia, porque no se les dio la atención, el lugar no estaba adecuado, sin la alimentación y sin las atenciones médicas que estos animalitos requerían. Habría que ver las acciones en sí, si encajan dentro de lo que se puede llamar el incumplimiento de deberes, que es un delito que está establecido en el Código Penal. Si así es, en el supuesto de que se incumplió con lo que estaba mandatado, ya sea por el Consejo, y no se cumplió, se le puede atribuir el delito penal antes mencionado. Pero si es así, ¿por qué no han procesado tampoco? ¿Y por qué si a Neto Mason sí, por incumplimiento de deberes también? Entonces, aquí donde hay que hacer el análisis y el balance de por qué a uno, por ser oposición, si le aplico la norma tal cual está, sin mayor interpretación, sino con el aspecto de la literalidad que establece el artículo 19 del Código Civil, al cual ya nos referimos, y por qué, siendo también incumplimiento de deberes de parte del Consejo Municipal de San Salvador Este, encabezado por el señor alcalde Chicas, por qué a él no se le aplicó de la misma manera el delito de incumplimiento de deberes. Ahí es donde se hace el análisis, y porque uno es o fue oposición y porque el otro es parte del partido político del cual representa el Ejecutivo, y no se le hace la aplicabilidad. Y para no dejar tan en evidencia pues que no se aplica la ley a todos por igual, lo que hacen es llevar procesos administrativos, creería yo, internamente dentro del partido político al cual está afiliado el exalcalde Chicas, y asimismo pues solicitar pues la destitución de este a través de una sesión urgente que realice el Consejo Municipal. No obstante, si conforme a la ley tienen la facultad para destituir, pero si fue electo de manera popular, tendría que ser la población también a la que se le consulte y se pronuncie al respecto si están de acuerdo o no, porque fue elegido por mucha población a la cual representa en San Salvador Este. Estamos hablando de la población que pertenece tanto a Soyapango, Ilopango y San Martín. Entonces, las consultas no se hacen, sino como vengo repitiendo, que aquí se van aplicando las normas conforme a mi criterio o a mi necesidad política se van surgiendo. Bueno, vamos a